Bienvenidos a este canal y hoy quiero compartirles un versículo de la Biblia. Quiero compartirles este versículo que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dice así: Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Un versículo muy hermoso que me gustó y quería compartirlo con las personas que aman la palabra, aman la Biblia. Acabamos de leer este versículo 32 y la palabra que quiero destacar en este versículo es lo que dice al inicio: Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Este es el punto que quiero compartir y es: no se desaliente el corazón de nadie. David, a pesar de que él era joven y se encontraba en una circunstancia difícil donde muchas personas estaban desalentados, desanimados y estaban con miedo, y por eso David dice a este rey Saúl, y era una voz de él que salía como para todo el pueblo, para todas las personas que estaban desanimadas, estaban desalentadas, estaban con miedo delante de este gigante Goliat, filisteo. Estaban con ese miedo de ser vencidos, de ser derrotados. Estaban en una circunstancia difícil. Y quizás puede ser algo parecido a lo que estamos pasando en todo el mundo sobre el coronavirus o cualquier otra circunstancia que se nos enfrenta y que es difícil. Y la gente a veces se desanima y tiene miedo y tiene terror, no sé, tal vez alguna crisis, en fin. Pero lo hermoso de este joven es que dice él no solamente no se desalienta, sino que dice a las personas para que ellos también no se desalienten. Y esto yo rescaté y me llamó mucho la atención. Así que para no desalentarse, ¿qué hay que hacer? Número uno, una de las cosas que podemos hacer para no desalentarnos es enfrentar el problema que nos desalienta, enfrentar aquello que nos está desanimando y cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud a una actitud positiva, una actitud de ánimo. Es lo que hizo David. No se dejó dominar por este hombre, por este gigante Goliat, sino que él enfrentó. Y así el miedo, muchas veces nosotros tenemos que enfrentarlo, que no nos neutralice el miedo, que no nos deje sin hacer nada el miedo, sino que nos enfrentemos y nos movamos. Y yo sé que de alguna manera sentimos un temor, un miedo, pero que eso no nos domine a tal punto que no podamos hacer nada, sino que nos pongamos firmes y enfrentemos así como David lo hizo. Y a pesar que él era joven. Y en el ejército había muchos adultos, había de varias edades quizás, porque era un ejército. No había muchos jóvenes quizás como David, pero él, a pesar de ser joven, enfrentó a este gigante. Así que si él pudo, también cada uno de nosotros, sea joven o no sea joven, puede enfrentar sus temores y sus miedos. Otra cosa que se puede hacer es buscar solución a ese problema, a ese miedo, y no desalentarse, y no desanimarse. Buscar hacer algo para poder vencer ese temor o ese problema. David no se desalentó porque él sabía que confiaba en un Dios todopoderoso. Él tenía experiencia con ese Dios todopoderoso. Por eso enfrentó con ese Dios todopoderoso que le daría la victoria. Él tuvo victoria porque confió en el Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender también? Es que podemos fortalecernos en el Señor. Hay aliento en el Señor. Hay un ánimo que el Señor nos puede dar cuando nosotros buscamos de Él, o sea, nos ponemos a orar. Hay fuerzas en Jesús, porque David tuvo esa fuerza para enfrentar un gigante, enfrentar un problema. ¿Por qué? Porque él tenía esa confianza en el Señor. Porque él no va a enfrentar a ese gigante o a ese problema solamente con su fuerza, solamente con su capacidad, con su experiencia, con su sabiduría, sino que él va a enfrentar cada situación, y en este caso el gigante Goliat, él lo enfrenta no solamente con su fuerza, sí fue también con su fuerza, pero su base, su principal confianza era Dios. Y yo también quiero decirle que hay un ánimo, hay fuerza también cuando leemos la Escritura, leemos la Biblia. Y como hoy día estamos escuchando este versículo que acabamos de leer, en este versículo, por ejemplo, yo me fortalezco. Hay muchas personas que se pueden fortalecer cuando vean este video, cuando escuchen esta palabra, pueden ser fortalecidos, porque también en la Escritura hay fortaleza, porque es la palabra de Dios, porque es experiencia de personas que tuvieron éxito, tuvieron
fuerzas de parte de Dios. Y otra cosa que puedo decir también para no desalentarse es: reprenda al demonio. O sea, reprenda a esas tinieblas, a esa opresión que viene con desánimo, con pesadez, como obsesiones. Porque es cierto que así como existe Dios, así también existe el diablo. Así como existen los ángeles, existen los demonios. Y entonces, de alguna y otra manera, estas tinieblas, estas huestes tenebrosas, oprimen a las personas y quieren desanimarlos. En ese caso tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesús y no hacerle caso cuando queremos desanimarnos, porque a veces pueden surgir cosas, por ejemplo, quitarse la vida, querer dejar de vivir, querer suicidarse, querer morirse. ¿Por qué? Porque justamente está entrando esa opresión, ese desánimo. Para eso Jesús nos dio autoridad para reprenderlo y podemos reprender en el nombre del Señor Jesús. Porque vienen pensamientos en nuestros corazones, en nuestra vida, de querer dejar de vivir a causa de estas huestes malignas. Entonces le animo para que usted pueda reprenderlo en el nombre de Jesús. Hay otra cosa más que podemos ver en el desánimo. Es que también hay personas que van a ser usados por el mal para desanimarnos, para desalentarnos, como lo fue este hombre Goliat delante del pueblo de Israel o delante del ejército de Israel. Ellos fueron desalentados por un hombre, por una persona. Así que en nuestras vidas también pueden haber, no solamente que de la nada nos vamos a desanimar o desalentar, no solamente por alguna crisis o por alguna enfermedad nos vamos a desanimar, desalentar, sino que también habrá a veces que personas usadas por el mal nos van a querer desalentar. Entonces, vemos también en la Biblia Pedro, un discípulo del Señor Jesucristo, que dijo a Jesús que no vaya a la cruz. Y Jesús lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás, le dice. Y no lo decía a Pedro, sino que lo decía al enemigo que estaba usando la boca de Pedro. Y a veces en nuestras familias pueden haber personas que pueden ser usadas por el mal. Incluso personas que son de la misma familia cristiana pueden ser usadas por el mal para desanimarnos, desalentarnos de alguna y otra manera. Al enemigo, a los demonios podemos reprender, pero a estas personas no reprendemos como reprendemos al enemigo. Pero Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. No dijo: apártate de mí, Pedro, sino que dijo: apártate de mí, Satanás. Se refirió directamente al enemigo, a los demonios. Pero a Pedro le dijo la verdad, le dijo que él no debería colocar sus ojos en los hombres, sino en la voluntad de Dios. Y Jesús permaneció firme. Jesús supo discernir de dónde venía esa voz que lo desanimaba a ir a la cruz. Jesús lo reprendió. Jesús se mantuvo en la voluntad de Dios, a pesar que ir a la cruz era difícil, pero él se mantuvo. ¿Por qué? Porque Jesús andaba en obediencia a la palabra, porque también Jesús oraba, se mantenía en oración y por eso se fortalecía en Dios. Entonces él pudo mantenerse firme para no desanimarse de ir a la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Así también nosotros vamos a pasar cosas difíciles a veces de nuestra familia, de nuestros amigos, de personas que están a nuestro alrededor, que nos va a querer desanimar en la vida. Pero no son ellas en sí, es el mal que los usa a ellos, o ellos no se dan cuenta a veces. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes a pesar de las palabras de las personas. Tenemos que mantenernos, cambiar de actitud y tomar una actitud de mantenernos enfocados en aquello que queremos hacer, ya sea una meta, ya sea algo que tenemos que hacer. Y lo principal es que podamos mantenernos viendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y para finalizar, los animo a todos ustedes a que busquen de Dios y a que se metan con el Señor y aprendan las Escrituras siempre, y ustedes serán personas que podrán pelear y vencer y no desanimarse. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y este fue el video de hoy, así que compártanlo si les gustó y mándenos comentarios, suscríbanse. Gracias.